Hola. Hola, hola. Hola Luisa. No las veo, che, a todas. Hola, preciosita. ¿Quién es la belleza que está atrás tuyo? ¿A mí me decís? Ah, ¿A mí, Rosita? Hola a todas, chicas, buenos ¿Cómo días. andan? Hola Irma, hola Beatriz, hola Carmen, Ahora sí hola las Tere. veo. Hola, buenos días. Hola. Bienvenidas. Tienes el parlante creo. ¿Cómo andan? Hola Beatriz, ahí te veo saludando. Beso. Hola, Luciana. Somos un montón de gente. 37 personas y se siguen sumando, ¿eh? Vamos todavía. ¿Qué tal? Qué bueno. Hola Susana. Buen día. Hola Rubén. Bueno, por fin otro nombre. Hola Betty. Hola Moisés, ¿cómo están? Hola, buen día. Hola Margarita. 1, 2, 3. Hola, hola. Voy viendo. Hola Irma, Norberto, a Luisa. Buen día, buen día. Voy viendo, a Pantalla Mari, grande. ya la saludé. A Raquel, que ahí la veo también. Muy bien. Bueno, 10 casi y 10. Vamos a arrancar con la introducción, que no quiero quedarnos cortos, que vamos a tener un encuentro muy bueno. Voy a aprovechar y voy a destacar acá al invitado. Esperen. Ahí vamos. Muy bien. Y me destaco yo también, así nos ven. Bueno, buen día a todas y todos. Arrancando este jueves, le quiero dar la bienvenida, así con un aplauso que cada uno haga desde su casa, a Matías Salama. Mati, un placer que estés acá compartiendo este espacio con nosotros. Matías es estudiante de historia e hizo cursos de historia judía en Israel y en Estados Unidos, ¿sí? Y llegó al CIAM, al Centro Integral de Adultos Mayores de AMI, a través del área de voluntariado. Él se ofreció para... Vamos a ir cancelando, anulando algunos micrófonos, así nos escuchamos bien. Él se ofreció para dar algo de todo lo que él sabe. Nosotros nos encantó la idea de poder tener un espacio para pensar distintas cuestiones en relación a la historia judía, que sabemos que es un tema que les interesa mucho. No, y que el no audio. siempre... Escuchar sí, ahora. Si vos sale, no sé. Recuerden que traten de estar con los micrófonos silenciados y cuando alguien quiera hablar y participar puede levantar la mano. Nos acompaña Vivi, nuestra querida Vivi, compañera del equipo, que nos ayuda con toda la parte técnica, así que gracias Vivi. Y estaremos ahí atentos y atentas para ver si alguien quiere compartir algo, ¿sí? La idea de este espacio es este encuentro y el 28. Son 2 encuentros, así que la idea es que puedan aprovechar los 2 encuentros. Matías preparó un montón de material para compartir con ustedes y pensar algunas cuestiones de lo que tiene que ver con la historia, de la dispersión del pueblo judío en el mundo. Nos alegra ver caras de otros grupos que no son del CIAM, es una actividad abierta a los grupos de la red comunitaria de centros de todo el país, ¿sí? Así que los y las invito, si alguien tiene ganas de decir de dónde es por el chat, veo por ejemplo a Edith, a Andrés, hay gente que no la conozco tanto, y es muy lindo ver que hay gente de distintas partes del país encontrándonos y cómo la virtualidad nos permite eso y lo vamos a aprovechar. Así que, sin mucho más, le doy la palabra a Matías, darle la bienvenida a él y a todos ustedes que aprovechen este espacio que superó bastante lo que teníamos pensado en cuanto a cantidad de gente, así que habla del interés, de las ganas y de la garra que le ponen a todo esto que estamos viviendo y seguir en actividad, seguir sumándose a propuestas que les resulten de interés. Es el mejor antídoto que podemos tener para pasar estos días que a veces se ponen más difíciles, pero que acá estamos. Así que, otra vez darle la bienvenida. Y bueno, Mati, todo tuyo. Dale, gracias, Luciana. Bueno, primero nada, un gusto estar acá. Para mí nada, es hermoso poder compartir este espacio con ustedes, así que les agradezco. Y bueno, mi idea hoy es hablar un poco de historia judía. Mi idea inicial, les voy a ser honesto, era hablar la historia de los judíos en Polonia, pero después me puse a pensar y dije, ¿cómo llegaron los judíos a Polonia? ¿Cómo llegaron los judíos a Europa? Entonces como que empecé a ir para atrás y dije, bueno, vamos a hacer un poco el inicio, cómo empieza la dispersión del pueblo judío. Y bueno, era eso un poco lo que quería hablar hoy.
que lo pensemos entre todos, que lo dialoguemos y pensemos cómo se forma la expresión del pueblo judío, cómo se forma eso de que tantas veces uno escucha la diáspora, uno se reúne quizás con un grupo dentro de la colectividad judía y de repente hay una persona de hay alguien que tiene, no sé, sus abuelos son de Polonia, el otro de Lituania, el otro de Siria, el otro de Marruecos, y uno se pregunta, ¿por qué en general cuando uno habla de un pueblo étnico, por ejemplo, si hablamos del pueblo armenio, en general todos tienen sus ancestros en Armenia? Cuando hablamos, bueno, lo mismo con otros pueblos, en cambio el pueblo judío tiene este término que es la diáspora, que es cuando hablamos del pueblo judío estamos hablando de un pueblo súper, súper diverso, que uno va a Etiopía y hay judíos de Etiopía con tez más oscura, va a Polonia y hay judíos que quizás son más parecidos, el polaco y el judío polaco, que el judío polaco con el judío etíope. Entonces vamos a hacer un análisis de esto. Voy a compartirles acá una presentación para los que lo puedan ver, igual no se preocupen porque también la voy a ir contando, qué es lo que estamos viendo en la presentación. A ver. Bueno, entonces, historia de la dispersión del pueblo judío en el mundo. ¿Qué es lo que vamos a abarcar hoy? Vamos a abarcar un poco qué significa ser judío, no tanto en términos filosóficos, sino más qué incluye el pueblo judío, quiénes son los judíos, qué es el judaísmo, ¿no? Que es la línea moral y religiosa que han seguido los judíos durante mucho tiempo, y qué significa la diáspora. Vamos a hablar sobre, ¿no? Los judíos pasaron por diferentes exilios, esto es algo que vamos a ver hoy. Hay 3 exilios, el primero fue cuando los hebreos en realidad, fueron a Egipto en el 1600, antes de la era común, hace casi 4000 años. Después, ¿no? Vuelven a Canaán, a Israel, conquistan Israel, y después hay un segundo exilio mucho como 1200 años más tarde a Babilonia, los judíos vuelven, y después está el tercer exilio, que es con los romanos, y es cuando se dispersan por todo el mundo. Entonces vamos a empezar, ¿no? Viendo, bueno, acá les quise compartir un par de imágenes súper, súper interesantes. A ver, la primera imagen. La primera imagen, ¿se ve ahí bien? Esta imagen es la tapa de una Agadá. La Agadá es lo que leemos en Pesaj, que leemos sobre los judíos en Egipto, cómo fueron liberados de Egipto y cómo recibieron la Torá. Y bueno, esta es una Agadá del siglo XIII de España. La quise mostrar porque es un momento súper, súper importante en la historia del pueblo judío, donde los judíos en España vivían muy bien, están muy integrados en la sociedad, había muchos judíos médicos, filósofos, en las cortes españolas, ¿no? Entonces hay momentos de la diáspora que vamos a ver que los judíos, el pueblo judío está muy integrado a la sociedad, viven prósperamente, como son los judíos en España durante el siglo XII. Y ven cómo están acá, están todos integrados en la sociedad, pueden mismo imprimir, en esa época no existía la impresión, pero sí pueden escribir libros y no hay ningún problema. Y acá estoy mostrando otro momento de la historia judía, que es cuando los romanos atacan Israel, atacan Jerusalén, destruyen el templo y se llevan todas las cosas a Roma. Este es otro momento de la historia judía que también vamos a ver un montón, que son momentos donde el pueblo judío en diferentes lugares fueron perseguidos, la población no judía fue bastante hostil con el pueblo judío, que también se ve un montón. Esto exactamente lo podemos encontrar si alguno fue a Roma, en el Arco de Tito, aparece en una de las paredes internas aparece este dibujo, aparece acá están como los romanos llevándose todos los artefactos. ¿No? Y a partir de esto nos vamos a avanzar. Momentos más buenos, momentos más hostiles, más difíciles para el pueblo judío. A ver. Bueno, vamos a hablar del primer exilio. Esto pasó hace mucho, mucho tiempo, y acá le estamos dando inicio al pueblo de Israel. Es una charla sobre historia de la dispersión del pueblo judío por el mundo. Es interesante, por Zoom. Ok, bueno, entonces, acá lo que yo voy a mostrar siempre arriba a la derecha va a ser de qué lugar del mundo estamos hablando. A ver, voy a bajar esto.
¿Ven? Acá, por ejemplo, en este mapa, acá estamos hablando de Egipto. Vamos a ir para atrás. ¿Ok? Siempre esto es el Mediterráneo, esto es el norte de África, esto es Asia, esto es Europa, y ahora estamos hablando de Egipto. Entonces acá siempre a la derecha van a poder ver en qué parte del mundo estamos hablando. Entonces, esto pasa en el 1650 antes de la era común, hace 1700 años, de acuerdo a la Torá. Está Jacob, es el nieto de Abraham, y él tiene 12 hijos que viven en la tierra de Canaán, que lo después pasó a ser la tierra de Israel. Y había mucho hambre ahí, la estaban pasando muy mal, entonces deciden ir a Egipto, ¿no? Y los registros históricos, en Egipto hay muchos registros históricos, porque se mantuvieron muy bien todo lo que es, todos los manuscritos, dice que en general los canaanitas y todos los pueblos solían ir a Egipto cuando había hambruna. Está registrado históricamente, ¿por qué? Porque en Egipto estaba el Nilo. Y en el Nilo muy pocas veces había sequía, porque todos los años el Nilo podía alimentar a toda la población. Entonces otros pueblos solían ir a Egipto. Y es así como cae Jacob con sus 12 hijos. Pero ellos no vuelven a la tierra de Canaán, se quedan en Egipto y se empiezan a reproducir. Empiezan a tener muchos hijos, y los 12 hijos, los descendientes de los 12 hijos forman las 12 tribus de Israel. Y ahí se empieza a formar la identidad. ¿Por qué? Porque es la primera vez, ¿no? Es el primer exilio, es un exilio donde hay un pueblo, el pueblo de Israel, dentro de otro pueblo, dentro del pueblo egipcio. Entonces ahí se forma el primer exilio y se forma la identidad de, bueno, nosotros somos los israelitas. Nos distinguimos del resto de los otros pueblos, tenemos otras costumbres, tenemos nuestro idioma, tenemos nuestras ropas, ¿no? Entonces como que el exilio de Egipto como que sirve para formar la identidad del pueblo de Israel. Todavía no vamos a hablar del pueblo judío, estamos hablando del pueblo de Israel. Incluye más que el pueblo judío, incluye las 12 tribus. Luego, ¿no? Los egipcios se asustan porque se empiezan a reproducir mucho, de acuerdo a ciertos registros históricos tratan de tomar el poder, entonces son esclavizados por los egipcios. Esa es la historia que todos leemos todos los años en Pesaj, ¿no? En Pesaj se lee la Agadá, donde se relata cómo sufrieron los judíos en Egipto y cómo luego son liberados, 210 años más tarde, son liberados por Moisés, donde suceden los milagros, abren las aguas y están 40 años en el desierto. Porque es algo que recordamos todos los años, es súper interesante porque ya han pasado más de 3.000 y pico de años y todavía se recuerda. Esto es súper importante porque es el primer exilio, que es algo que marca el pueblo judío, que es los constantes exilios y las constantes dispersiones de este pueblo. Entonces, ¿no? Nosotros todos los años cuando leemos la Agadá, lo que recordamos en el fondo es que por un lado está esta diáspora que todavía está presente, pero un día, así como Moisés liberó al pueblo judío, nos va a liberar a todos de la diáspora. Bueno, entonces, salen de Egipto, están 40 años en el desierto, se instalan en Israel, conquistan a los canaanitas, ya están liderados por el sucesor de Moisés, que es Josué. Moisés muere en el desierto, y los conquistan. Y ahí por primera vez, ¿no? Se empieza a formar, no un Estado de Israel, porque un Estado de Israel es una palabra moderna, pero sí se forma como un reino. De hecho, después aparece el rey Saúl, al rey Saúl lo sigue el rey David. El rey David termina de conquistar el reino de Israel, conquistan a los otros pueblos, a otros pueblos que habían cerca, y bueno, se forma como un pueblo muy fuerte, donde está presente la Torá, donde está presente, donde hay un rey que dirige, pero ahí para ser parte del pueblo hebreo uno no necesariamente tiene que cumplir con la Torá y la religión. De hecho, había mucha gente que, después lo vamos a ver, mucha gente que era idólatra, mucha gente que no seguía los preceptos judíos, pero sin embargo el hecho de ya vivir en una misma tierra te convierte en hebreo, porque compartís la misma tierra con el resto. Hasta que se divide el reino de Israel. Bajo el reinado del nieto de David, Rehabam, se divide el reino de Israel. Y ahora vamos a ver cómo esto es clave para la historia de la diáspora judía. Porque acá es cuando comienza una diáspora bastante especial. Esto es en el año 722 antes de la era común. Ya los judíos habían salido de Egipto,
ya habían estado 40 años en el desierto, ya habían conquistado de mano de los kenanitas, que eran los pueblos que vivían en la tierra de Israel, habían conquistado sus tierras, ya habían empezado a haber reyes, entonces era un reino bastante fuerte. Y lo que pasa con los reyes es que a veces abusan de su poder. Entonces este rey de Rehoboam se abusaba y ponía impuestos muy muy altos que la gente no podía pagar. ¿Y se acuerdan que teníamos 12 tribus? 10 de esas tribus dicen, bueno, nosotros no queremos seguir bajo el reinado de Rehoboam, nos vamos a independizar. Y se divide el reino en dos. Por un lado queda el reino de Judá, con la tribu de Judá y de Benjamín. En hebreo sería Yehudá y Binyamin. Y por el otro lado lo que se llama el reino de Israel, con las otras 10 tribus. Del reino de Judá es de donde hoy en día es súper importante porque es de donde hoy en día vienen los judíos, de este reino, de estas 2 tribus. En cambio las otras 10 tribus no. ¿Qué pasa con las otras 10 tribus? ¿Dónde quedaron? Porque nosotros hoy en día nos llamamos, ¿no? El pueblo judío es el pueblo judío que viene de Judá, de este reino de Judá. Estas 10 tribus no pertenecían al reino de Judá, no eran judíos, eran israelitas, eran hebreos, pero no eran judíos. Entonces, estas 10 tribus, lo que pasa es que, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a los relatos, eran idólatras, no cumplían con la Torá, entonces Dios los castiga y viene un rey asirio, Senaquerib, y los conquista y los expulsa de sus tierras. Y una pregunta que es, bueno, yo por lo menos soy parte de la colectividad judía, supuestamente, seguramente sea descendiente de gente de este reino de Judá. Ahora, ¿qué pasa con estas 10 tribus? ¿Dónde quedaron si nosotros nos llamamos judíos? Y acá es cuando vamos a ir a la próxima diapo. Acá le puse un signo de pregunta en el mapa, porque no se sabe dónde están estas 10 tribus. Senaquerib los exilia y es un misterio dónde quedaron estas 10 tribus. Entonces vamos a hablar de algunas teorías de estas 10 tribus perdidas, porque esto es como una forma de diáspora, pero en verdad como que no se sabe mucho. Hay varias teorías sobre estas 10 tribus. Por ejemplo, está Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice, no, estas es un rabino de la época romana que dice estas 10 tribus se desaparecieron. O sea, Senaquerib las expulsó, se asimilaron con la población local y no existen más. Sin embargo, la Torá habla de eso, habla de que las 10 tribus se fueron al otro lado del río Zambatión. Es como un río muy místico que tira piedras para arriba, dice como que es imposible pasar para el otro lado. No se sabe si es una metáfora diciendo, bueno, nunca vamos a encontrar las 10 tribus perdidas, o realmente tira piedras para arriba y nadie puede pasar. La verdad que es un río que nunca se encontró. Pero bueno, tenemos diferentes personajes en la historia que empezaron a decir, nosotros somos parte de estas 10 tribus perdidas. Por ejemplo, el Dad Adani. El Dad Adani es un judío en la Edad Media, ¿no? Estaban en Europa, había muchos judíos, y de repente, ¿no? En general los judíos, aparece un judío de tez muy oscura, ¿no? Tez africana, y dice, yo soy el Dad Adani. Empieza a aparecer en Italia, en España, en Turquía. El Dad Adani significa de la tribu de Dan. Y empieza a contar un relato de que en Etiopía había todo un grupo de hebreos que eran tribus, y por ahí estaba el río Zambatión, y que todavía no cumplían la Torá, y eran muy poderosos y tenían su propio estado. Y también había otras tribus que estaban por Persia, habían tribus por diferentes partes del mundo, y el Dad Adani decía que estaban todas conectadas. La realidad es que no se sabe si el Dad Adani era realmente lo que estaba contando era verdad, y varias teorías dicen que era un impostor. Pasó lo mismo con otra persona que apareció poco tiempo después, que era David Reubení, David de la tribu de Rubén, que también contó una historia muy parecida a el Dad Adani. Y otro personaje muy importante que también aparece es, por ejemplo, Benjamín de Tudela, que es un judío de la Edad Media que escribió un montón de crónicas sobre cómo vivían los judíos en cada lugar del mundo. Y él decía que en Persia decía lo mismo que el Dad Adani y David Reubení, que en Persia habían judíos, que en Etiopía eran judíos y eran descendientes de estas tribus. Hay otras teorías. Por ejemplo, hay un rabino, Menashe ben Israel, un rabino holandés del siglo XVII, que decía que los nativos americanos en verdad eran descendientes de estas tribus. Después hay comunidades en China, en India, en Etiopía, que dicen descender de estas 10 tribus. Yo la foto que puse acá, para que las veamos, son los judíos Falaya. Son los judíos de Etiopía. Que hoy en día, si ustedes fueron a Israel, ven que hay muchos judíos que vienen de Etiopía,
que ellos dicen descender de las 10 tribus. Acá están festejando una fiesta local etíope, pero bueno, ellos dicen, nosotros venimos de la tribu de Dan o de otras tribus más. Pero la historia que nos vamos a enfocar hoy no son de estas 10 tribus, porque no se sabe mucho, como hablamos recién. Es del pueblo judío, es de los descendientes del reino de Judá. A ver. Los descendientes del reino de Judá, que fueron los que continuaron, hoy en día están dispersos por todo el mundo, así que acá puse un montón de puntitos en diferentes lugares. ¿No? Los judíos han estado en Siria, han estado en Francia, en España, en Italia, en Polonia, en Alemania, en Inglaterra, en Marruecos, en Argelia. No, esto es una parte del mundo, no está todo. Pero bueno, están en todo, terminados dispersos en todo el mundo. ¿Y qué los identifica como judíos? ¿No? Además de pertenecer a un mismo pueblo, es la importancia de que durante mucho tiempo, hasta el Renacimiento, cuando empieza a surgir el iluminismo, cuando empieza a surgir el judaísmo secular, pero durante mucho tiempo lo que los identificó es el judaísmo, ¿no? Esta idea de cumplir una Torá rabínica, esta idea de cumplir una tradición así como muy, muy fuerte, y el que no cumplía esta tradición no era muy parte del pueblo judío. Y esa era como su manera de conservarse el pueblo judío. Era cumplir como unas leyes morales y religiosas, que no era la Torá, y seguirlas como muy estrictamente, lo vamos a ver, cuando empiezan estas tradiciones a consolidarse, y bueno, eso era gran parte de lo que le hacía a la gente del pueblo judío. ¿Y qué es la diáspora? Entonces la diáspora es esto, es la dispersión del pueblo judío. Es más, si lo buscamos en la Real Academia Española, aparece, es el exilio del pueblo judío. Bueno, fue un montón de información hasta ahora. ¿Alguna consulta, algo que quieran, qué opinan sobre el judaísmo, sobre la diáspora? ¿Alguna consulta, chicos, o seguimos para adelante? Bueno. Ahí no sé si Susi tenés la mano levantada, puede ser, Susi Uberman. No sé si es que querías decir algo. No, ok. Listo. Continúo, dale. ¿Vamos bien? Por ahí, Mati, un poquito más cerca, si querés acércate al micrófono, por si alguien se escucha bajito. ¿Vamos bien? ¿Quieren hacer así? Un dedito para arriba, si sabemos si lo están escuchando bien. Perfecto. Continuamos. Dale. Quería ver el chat, a ver si hay alguna consulta en el chat, ¿te parece? Un minutito. Sí, se estaban saludando, se estaban presentando. Ahí Rubén. Soy de la comunidad Benei Tikvá. De la comunidad de Benei Tikvá, Rubén. De la sinagoga, yo lo escribí antes, ¿no lo leíste? Sí, sí, te leímos y te respondimos también. Bienvenido, Rubén. ¿Alguien más que levantó la mano? Beatriz. Beatriz. Cuando hay una función para levantar la mano, por si quieren decir algo. Ahí Andrés también veo que levanta la mano. Andrés. Desmutees el micrófono, Andrés. Habilita el micrófono. Luciana Carmen está pidiendo también. Carmen también de la comunidad Benei Tikvá. Buenísimo. Muchas gracias, Andrés. Bienvenido. Gracias. Ahí Carmen. Parece que está consultando. Carmen, ¿vos querías decir algo? Sí, quiero decir que mis abuelos, papá de mi papá, vinieron de Ucrania, cerca de la ciudad de Kiev, y después mi abuela, la parte de mi mamá, vino de Lituania, que se escondía en el altillo porque venían los cosacos. Antes Lituania pertenecía a Rusia. Mi padre vino a Buenos Aires y mi mamá nació en la provincia de Santa Fe, en Palacio. Después se fue a vivir a Moiseville y después vinieron para Capital. Ahí nací yo acá en Capital. Gracias. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Raquel, ¿vos querías decir algo? Raquel Rosenberg. Sí.
tratando de precisar los conceptos que vertió. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Sí, un poquito más fuerte, si podés. Sí, acostumbramos a decir que el primer judío fue Abraham y que el judaísmo comienza con Abraham. Y acá estamos hablando de una cosa diferente. Entonces, mientras estaban en Egipto eran simplemente una tribu con ideas diferentes o no, porque si el judaísmo comienza recién después del exilio de Babilonia, ¿qué eran antes? Raquel, antes del exilio de Babilonia no eran hebreos, ¿ok? Y cumplían con la Torá, y había una Torá con la que cumplían. No existía el concepto de judaísmo, como existe hoy en día. Sí cumplían con la Torá y cumplían con las leyes de la Torá. Pero bueno, en historia en general lo llamamos judaísmo una vez que comienza el segundo exilio, el exilio de Babilonia, que es cuando, en el segundo exilio de Babilonia, es cuando se empieza el concepto de los rabinos, de que hay unos rabinos líderes que son los que lideran al judaísmo. Hoy en día, por ejemplo, si vemos en el judaísmo, ¿no? Tanto en la línea ortodoxa, en la conservadora, en la reformista, hay rabinos líderes que lideran el judaísmo, ¿no? que actualizan la ley judía, la halajá, la actualizan a los momentos en que se está viviendo, a veces como que se hacen algunas modificaciones de acuerdo a las necesidades del momento, y eso es a lo que nosotros llamamos judaísmo, cuando son algunos rabinos de cabeza que van llevando la Torá de acuerdo a las necesidades del momento del pueblo judío. Antes de eso, en Babilonia no existía el concepto de estos rabinos o un cumplimiento tan estricto. Antes de Babilonia no había muchos judíos que cumplían con la Torá y muchos judíos que no. Después de Babilonia, todos los judíos. Se le cortó a Mati la conexión. Cumplen la Torá y tienen los rabinos de cabecera. ¿Se entiende? Bueno, escúchame, perdóname. Perdón, ¿se me escuchó? El judaísmo lo consideramos a partir del exilio de Babilonia. Y antes era un pueblo hebreo monoteísta, que en eso se diferenciaba de las otras tribus, que seguía la Torá. ¿Ahí estamos bien? Así es. Perfecto. Gracias. A vos, Raquel. Bueno, muy bien, Mati, podés continuar vos si querés. Solo recién bueno, se fue Susana, un poquito tu voz y después ya está, volvió. Bueno. Ay. ¿Están conmigo? Porque no los escucho. Sí. ¿Vos estás escuchando? Buenísimo. Okay. Ahí está. Veo una pregunta que dice, ¿ya se encontraron las tribus perdidas? Bueno, y eso es lo que había hablado unas diapositivas anteriores, en las que hay pueblos que reclaman venir de las 10 tribus perdidas, pero la verdad que no se sabe con seguridad, porque no hay registros históricos fehacientes que digan, bueno, nosotros seguro que venimos de las 10 tribus perdidas. Hay pueblos que dicen venir de estas 10 tribus, y muchas veces se generan conflictos con el Estado de Israel para ver si se consideran realmente, si se consideran judíos o no. Pero bueno, eso sobre las tribus perdidas. Seguimos para adelante. Toda esta información, si ustedes quieren, por ejemplo, Raquel recién tenía una consulta muy interesante, si quieren ver fuentes, en algún momento hay un libro que yo hay 2 libros que les recomiendo mucho. Uno es el libro de Paul Johnson, La historia de los judíos. Paul se escribe Paul, Johnson, Johnsson. Es súper completo y habla muy en profundidad sobre la historia de los judíos. Y el otro libro es un libro ya un poco más antiguo, pero también es muy completo, que es de Dubnow, que es un historiador judío lituano que le escribe el manual de la historia judía. Bueno, entonces hacemos como así un repaso rápido. Primero, los judíos están en Israel. ¿Ok? No eran judíos, perdón, los
hebreos, con Jacob y sus 12 hijos. Bajan a Egipto, en Egipto se reproducen un montón de hijos, se forman las 12 tribus, vuelven a Israel por el desierto, reciben la Torá, y bueno, en Israel conquistan la tierra de Canaán, se dividen las 12 tribus la tierra, luego se pelean, se dividen las dos tribus, los dos reinos. Tenemos el reino de Judá, que es el que vienen los judíos, y el reino de Israel, que están las otras 10 tribus. Estas 10 tribus, los asirios los conquistan, los exilian, no se sabe nada de ello, y nos quedamos solo con el reino de Judá, de donde venimos los judíos. Vamos a hablar entonces qué es lo que pasa con los judíos, de este reino de Judá, porque este reino de Judá parece que según la Biblia tampoco se portaba muy bien. Eran bastante idólatras en un momento, se mataban unos a otros, y bueno, los reyes también eran bastante corruptos, y parece que Dios se enoja con ellos. Así que tenemos en el 600 antes de Cristo, o sea, 150 años después que el reino de Israel, porque tenían mucha agua dulce y muchos pueblos se convirtieron en pueblos agricultores y ganaderos. Y ahí se formó el pueblo babilonio, ¿no? Que también algunos lo llaman los caldeos. Perdón, esa está la diapo. ¿Ven? Acá, donde marqué con rojo, en uno está Israel y en el otro está más o menos donde está ubicado Babilonia. Es un imperio que domina muchos otros pueblos, que tiene una gran civilización, lo eran muchos. Ellos hacen las famosas, son como unas pirámides de cultivo, parecido a lo que tenían los incas en Perú, donde las cultivaban con un sistema de riego muy sofisticado. Y bueno, y ahí se exilian los judíos. Se exilian un grupo de judíos bastante selectos, porque los babilonios solamente exilian ahí a los intelectuales, a la élite. El resto, como los más pobres, queda la gente más pobre, la gente más simple, quedan muchos en Israel. Pero bueno, los principales son la élite esta que los exilian a Babilonia, destruyen el templo de Jerusalén, y de ahí viene todo el pueblo judío y todo nuestro legado. Son los judíos los que escriben, ahí es donde empieza el judaísmo rabínico, este judaísmo que estuvimos hablando. Ahí aparecen los rabinos principales, aparece un cumplimiento muy estricto de la Torá. Hay como un fuerte arrepentimiento, porque dicen, bueno, la verdad que fuimos idólatras y Dios nos castigó, y bueno, quizás deberíamos como arrepentirnos. Entonces empieza como un cumplimiento muy estricto de la Torá, ¿no? Y también este cumplimiento bastante estricto, es lo que mantiene a los judíos a asimilarse. Muchos judíos durante la época de Babilonia se asimilan a la población local. Los que logran mantenerse como judíos son siempre los que tienen un cumplimiento más estricto, porque si no tenés un cumplimiento más estricto es como muy difícil. En esa época no existía el concepto de judaísmo secular. Bueno, soy judío, pero solamente como porque pertenezco a determinado pueblo y cumplo ciertas costumbres. Ese concepto apareció más tarde. Así que, nada, tenemos a los judíos de Babilonia, que son los que la mayoría del pueblo judío desciende de este grupo pequeño de judíos, de esta élite, porque el resto de los judíos, los que quedaron en Israel, bueno, hay una masacre, matan al rey de los que quedaron en Israel, y estos judíos se terminan dispersando, muchos se van a Egipto, se van a Marruecos. Y ahí, bueno, se va desarrollando, por ejemplo, lo que se desarrolla en Babilonia es la historia de Esther. No sé si conocen la festividad de Purim, que es que se festeja en marzo, que es como medio un carnaval, ¿viste? Nos disfrazamos y se hacen comidas ricas y se toma alcohol y como un día es como medio un carnaval. Y bueno, eso es por la historia de Purim, la historia de Esther, de la reina Esther, que se desarrolla ahí en Babilonia. Fíjense que Mordejai, que aparece en la historia de Esther, estaba en la corte del rey babilonio. Entonces, ¿no? Lo que estamos hablando es que los judíos llegaron ahí, en Babilonia llegaron a tener mucho poder, aunque al principio entraron como exiliados,
poco a poco empezaron a tener mucho poder. El Rosh Galuta, que era el líder del pueblo judío, el exilarca, tanto por los judíos como por los no judíos era reverenciado, tenían como un trono y cada vez que caminaba todos se tenían que parar, tenía una posición muy importante. Los judíos llegaron a ser grandes comerciantes en Babilonia, muchas veces llegaron a conectar como el lejano oriente con la Mesopotamia. Y bueno, también ¿no? el judaísmo se empieza a identificar por la intelectualidad. Porque los judíos ¿no? por un lado empiezan a escribir toda la Torá, que hasta el momento era oral, se empieza a escribir para que no se olvide, y empieza se empieza a promover mucho que se estudie la Torá, y se analice la Torá. ¿No? Que es algo que después lo vamos a ver que quedaron en las siguientes generaciones, y ¿no? Y producto de esto surgieron ¿no? de siempre promoción de la intelectualidad y de estudiar y del saber, hizo de que surjan personajes como súper prominentes, como por ejemplo más tarde en la historia vamos a ver a Filón de Alejandría, en la época de los romanos, vamos a ver a Maimónides en Egipto, vamos a ver a Spinoza en Holanda, vamos a ver a Heinrich Heine y Karl Marx en Alemania. O sea, a partir del pueblo judío como surgen personalidades muy prominentes, muchas veces no tienen ideales de acuerdo al judaísmo, pero sí surgen porque en el pueblo judío siempre se promovió mucho la intelectualidad, se promovió mucho el estudio, el Talmud se estudiaba mucho, la Mishnah se estudiaba mucho, la Torá se estudiaba mucho, y muchas veces las ciencias locales. En Babilonia van a surgir muchos judíos astrónomos, van a surgir muchos judíos filósofos, van a surgir matemáticos, porque los judíos se quedan en Babilonia, aunque muchos vuelven a la tierra de Israel, o sea, en otros lados, en Babilonia y en lo que es después Persia se quedaron muchos años, hasta hace 50 años, cuando los gobiernos de Irak y de Irán empezaron a perseguir a los judíos, y bueno, la mayoría se fue a Israel y a Estados Unidos. Pero bueno, siempre los judíos se mantuvieron en Babilonia y después lo que fue Persia, porque había estaban muy aceptados. Vamos a ver con los persas aceptan todavía más a los judíos. Por eso siempre fueron como muy tolerantes, mismo bajo los musulmanes fueron muy tolerantes con los judíos hasta hace pocos años. Entonces siempre les permitió que se desarrollen. Después vamos a ver grandes personalidades mismo ahí en Babilonia que muchos de nosotros las conocemos. Durante esa época se desarrolla, por ejemplo, varios libros de lo que son los apócrifos, o mismo en la Tanaj, la Biblia. Uno de ellos, por ejemplo, es el libro de Job, el libro de Job, en el que, bueno, Job es este personaje que no se sabe si realmente existió, que muestra una fe ciega a Dios. A los judíos en esta época, ¿no? Cuando están en Babilonia, en medio de que están en Babilonia, los persas conquistan Babilonia. Y esto es como un cambio súper grande, porque los persas también se destacan por su gran tolerancia al pueblo, a los otros pueblos, y esto les permite un gran desarrollo, y también traen una religión, que es el zoroastrismo. El zoroastrismo es una religión que sigue existiendo hoy en día, y bueno, y tiene muchas similitudes con el judaísmo. Entre ellos es que los zoroastras creen en varios dioses, ¿no? El judaísmo no, pero los zoroastras sí. Y uno de ellos es Hashem, es el dios judío. Y los zoroastras creían que para que todo funcione bien, al dios judío había que construir un templo. Entonces les permiten a los judíos volver a Israel y construir su famoso segundo templo. Entonces tenemos Ciro, el rey de Persia, que permite construir el segundo templo. Luciana, estamos yendo muy rápido, ¿se entiende? Ahí van, acá estamos bárbaro, vamos muy bien, estamos bien de tiempo también, tenemos más o menos hasta las 11 y moneditas, así que ahí cómo andan, ¿va bien? Vieron que viene con toda Matías, que trae mucha información, así que bueno, aprovechándolo, Mati, seguí que vamos bien. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levanta la mano, nos escribe por el chat, que lo vamos viendo, ¿sí? Si no lo vemos que levantan la mano, escriban por el chat o hagan algún gesto que los vamos a ver. Esta imagen
es la imagen de la construcción del segundo templo. El primer templo lo habían destruido los babilonios, los persas, ¿no?, que conquistan Babilonia los dejan volver a los judíos, y los judíos deciden construir este segundo templo. Que no es como el primero, es como, ¿no?, es como los que van a Israel, es gente que no tiene tanto dinero, entonces no puede, construyen algo más simple, le ponen mucha garra a todos. Miren, acá este es un dibujo y les digo de cuándo es. Es una pintura del siglo XIX que representa a los judíos construyendo el segundo templo. Es súper, súper linda esta imagen. ¿No? Como que estas no son esclavos, sino que es la misma gente del pueblo judío que dicen, bueno, vamos a ponernos todos la mochila en la espalda y vamos todos a construir y armar de vuelta el segundo templo. Vamos a hablar de una particularidad. ¿Se acuerdan en el primer exilio que los que salieron de Egipto? Se me fue. Salieron de Egipto todos los judíos y se fueron todos a Israel. Acá no vuelven todos a Israel, vuelven muy poquitos. Entonces la diáspora acá nunca termina. Muchos judíos se quedan en Babilonia, muchos judíos se quedan en Egipto, donde hay una comunidad muy grande en una isla en el sur que se llamaba Elefantina. Muchos judíos están en Marruecos. Hay judíos dicen que habían judíos ya en Azerbaiyán, que es por los países caucásicos, en Uzbekistán, en Afganistán. Ya ahí habían judíos que son comunidades que permanecen durante muchos años. Hasta dicen que en España había algunos judíos para esta época. Entonces, vuelven del exilio, pero las comunidades de la diáspora se mantienen y siguen creciendo. ¿No? Bueno, entonces, nada, vuelve el segundo templo, la mitad los conquistan los griegos, muchos judíos se van a Grecia, ahí pasa la historia de Hanukkah, muchos judíos, después los conquistan los romanos, muchos judíos se van a Roma, una comunidad que sobrevivió durante muchos años, también es una comunidad súper particular y súper linda si después quieren buscarla. ¿No? Y los judíos se dispersan por todo el Mediterráneo y más todavía. Bueno, esta es la comunidad de Elefantina. Si quieren otro día la vemos, me parece como que es un montón. Pero bueno, vamos a hablar que aunque los judíos, ¿no? Como, la verdad que me quería enfocar, aunque pasan un montón de cosas en Israel para esta época, como esta es la historia de la dispersión del pueblo judío, me quería más enfocar en las comunidades de la diáspora, por ejemplo en esta de Babilonia. Bueno, la comunidad de Babilonia, que ahora están bajo los persas, después aparecen los partos, que son aliados estratégicos de los judíos. ¿Por qué? Porque dicen, si nosotros nos aliamos con los judíos, que es un pueblo que en ese momento estaba muy bien, no nos van a atacar, nos van a ayudar a defendernos de los romanos. Entonces como que les dan permiso a los judíos de desarrollarse. Hay una libertad de oficios, los judíos tienen un gran poder, y mismo se sienten superiores los judíos de Babilonia a los judíos de Israel, porque eran bastante intelectuales. Ellos después desarrollan el Talmud. Esto que van a ver acá abajo, vamos a agrandarlo, es una página del Talmud. El Talmud se desarrolla en la época del 200, 500 después de Cristo, después de la era común. Bien, este es un Talmud. El Talmud es una explicación de la Torá, ¿no? que explica, esta es una hoja del Talmud de la Edad Media, una edición que se hace en el siglo XIX, que es la que se usa hoy en día, se hace en Lituania, se hizo en Lituania esta edición y bueno, se usa hasta hoy en día. Chicos, les voy a tener que pedir que me den un segundito, por favor. Luciana, perdón, me surgió un temita. Ok. Perdón. Bueno, somos 45 personas acá escuchando. Estaba Mati ahí cuando puedas. Y mientras tanto veo algunas caras. Eduardo, que no lo conozco. Realmente para nosotros es un placer que haya gente de otros grupos participando. Sabemos que la gente del CIAM tiene mucha participación. Ahí veo a Adriana, de voluntariado. Hola Adri, ¿cómo estás también? Que la veo ahí. La veo a Berta Bíber, hola Berta, hola Freda, también, Freda Charap. Estamos esperando. A Rosita, bueno, ahí esperamos que Mati vuelva y hacemos ya el último ratito. Perdón, me surgió un tema urgente del laburo. Todo bien.
Bueno, seguimos con los babilonios. Estamos hablando de que vivían muy bien los babilonios, los judíos en Babilonia. Entonces la comunidad judía en Babilonia se mantiene, incluso siempre como que se cree un poco superior a la de Israel. Dicen, bueno, acá se creó la intelectualidad, se desarrolló mucho la intelectualidad judía, un montón de... Vamos por ahí... A ver, ahí estamos. Un montón del pensamiento judío se desarrolló acá. Primero acá primero se escribe la Torá, se escribe con Esdra. Esdra es un escriba. Acá se desarrollan también, vamos a hablar un poco de los escribas, que dice, bueno, vamos a escribir toda la Torá, y después se hace una explicación de la Torá, que es la Mishnah, con los Tanaitas, que son los rabinos, y después más adelante el Talmud, que es esto que vimos recién. Bueno, entonces, para esa época también, ¿no? Cuando en la época del Segundo Templo se desarrollan mucho los escribas, ¿no? Que ellos escribían todo lo que se sabe, todo lo que se decía en ese momento se escribía. Entonces, lo que tenemos hoy en día, el legado que tenemos hoy en día es, por ejemplo, en el Talmud tenemos la Mishnah, tenemos un montón de otros libros que escribían sobre las leyes halágicas del momento, que escribían sobre la historia judía del momento. Y gracias a ellos, hoy en día nosotros tenemos un montón de material. Y toda la halajá se desarrolla sobre lo que se escribió en ese momento. Por ejemplo, en esa época también algo que se hacía mucho, las personas ciegas se dedicaban a memorizar cosas. Y después las enseñaban. Entonces, vamos a decir que yo tenía una pregunta lógica, y en ese momento no había tantos libros, por más que habían escritas porque no se imprimían todavía libros. Entonces yo llamaba a una de estas personas ciegas que se sabía la Torá de memoria y me decía el pasaje que yo quería. Así que es una época, ¿no? donde se desarrolla un montón de pensamientos. Vamos a pensar que en Egipto, para la época de los romanos, aparece Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es un filósofo judío que está en Alejandría, en Egipto, y gracias a él tenemos un montón de filosofía judía, y los cristianos después desarrollaron un montón de sus teorías gracias a Filón de Alejandría. Vamos a hablar también de otra comunidad que desarrolla en esta época, que es la comunidad judía de Elefantina. ¿Por qué quise hablar de la comunidad judía de Elefantina? Porque hay un mito, ¿no? del pueblo judío, ¿no? Esto es para derribemos un poco el mito de que el pueblo judío es débil, de que el pueblo judío no puede defenderse, porque fueron perseguidos muchos en el medioevo, fueron perseguidos muchas veces en la historia y no se defendieron. Entonces dicen, no, es un pueblo judío, es un pueblo que no tiene mucha fuerza. Recién vimos en Babilonia como sí eran muy fuertes, y vamos a hablar de la comunidad judía de Elefantina. Elefantina es una isla que está en el sur de Egipto, cerca de Etiopía, y no se sabía que había una comunidad judía. Hasta el siglo XIX, cuando se empiezan a hacer excavaciones arqueológicas, y de repente encuentran un montón de papiros en arameo que hablaban de una comunidad judía muy grande. Es una isla muy chica, muy chiquita, no sé si más de 4 cuadras por 4 cuadras de grande, pero servía como un fuerte. No se sabe cómo los judíos llegaron ahí, pero se sabe que cuando los persas dominaban Egipto, esta comunidad judía eran mercenarios, eran como soldados de los persas y defendían al territorio contra los enemigos del sur de Etiopía que venían a atacar las tierras persas en Egipto. Y es una comunidad, ¿no? que habla de muchas luchas, habla de que ellos mismos construyeron su propio templo, hoy en día están en las ruinas, si van a Elefantina todavía están las ruinas de este templo judío, que era como una suerte de Beit HaMikdash, como el templo de Israel, pero la versión de Elefantina, la versión de Egipto. Hacían sacrificios, hacían, ¿no? lo que llamamos en hebreo korbanot, cumplían el Shabbat, tenían sus dietas, y también una comunidad muy particular por las mujeres. Las mujeres de Elefantina, siempre, ¿no? muchas veces la gente dice, che, la Torá, a las mujeres no le dan mucho lugar, pero sin embargo en Elefantina las mujeres podían heredar, que algo que todavía en Babilonia y en Israel no podían, aparecen mujeres que eran prestamistas de plata, aparecen mujeres que tenían un montón de tierras y tenían un montón de poder. Entonces acá, ¿no? es una comunidad, ¿no? que aparecen diferentes, de hecho, si quieren después pueden fijarse en Google, en algún lado, comunidad judía de Elefantina, que es súper interesante, hasta que los terminan en
Bueno, los propios egipcios después se rebelan contra estos judíos, se rebelan contra los persas, y no se sabe qué pasó con esta comunidad judía, si se fueron a Etiopía y se unieron a los judíos de Etiopía, si se fueron a Babilonia, si se asimilaron a la población local o los mataron a todos. No se sabe. Lo que tenemos hoy en día son un montón de papiros que hablan de esta comunidad, de la cantidad de dinero que tenían un montón de dinero y un montón de tierras, hablan de sus costumbres, que cumplían mucho la Torá y también tenían algunas costumbres locales, tenían un montón de esclavos aparentemente. Vamos a mirar este papiro. Este es uno de los papiros que se encontró en Elefantina. Siempre que hablemos de historia judía, vamos a hablar un montón de los judíos de Egipto. Por ejemplo, Egipto tiene un clima muy seco, entonces lo que permite es que se conservaran un montón de papiros y manuscritos. Si nosotros vamos a Europa, que es más húmedo, si vamos a Europa, que es más húmedo, lo que pasaba en Europa muchas veces es que muchas de las cosas se humedecieron y no se entiende bien lo que dicen. En Egipto no se sabe todo. Hay todo sobre la comunidad judía de Egipto y mismo comunidades tan extrañas como Elefantina. Y suponemos que si existió esta comunidad, han existido otras comunidades con estas peculiaridades en otras partes del mundo. Como en la península arábica, como en Marruecos, se sabe que vivieron también comunidades así con mucho poder. Bueno, la próspera comunidad judía en Babilonia ya la vimos. Y vamos a hablar un poco del tercer exilio. Entonces acordamos que los judíos vivían en Israel, primero vivieron bajo los griegos, después estuvieron bajo los romanos, en este segundo templo que construyeron. Pero lamentablemente alrededor del 70 de la era común ya el cristianismo estaba empezando a surgir, todavía no era religión oficial, pero ya estaba empezando a surgir. Los romanos destruyen el segundo templo. Destruyen el segundo templo porque los judíos se rebelaron, se rebelaban contra los romanos, contra la autoridad romana, porque esto era un pueblo que luchaba mucho por su autonomía. Y bueno, lamentablemente como que masacraron un montón de judíos, Jerusalén se destruyó casi por completo. Y ahí es también cuando en Israel muchas de las escribas empiezan a escribir cosas para que los judíos no se olviden, porque cada vez que pasan calamidades así, ¿no? Se empiezan a olvidar. Pasa que, por ejemplo, si se van de Israel y se exiliaban a Roma, puede ser que en el camino pierdan un montón de escritos, un montón de cosas y pierdan parte de la Torá. Entonces empezaron a escribir un montón para que quede la Torá viviente, que los judíos no se olviden la Torá y no se olviden de sus orígenes y de su relación con el judaísmo y con el monoteísmo. Acá está este personaje importante que es Rabbi Yehudá Nasi. Rabbi Yehudá Nasi era el líder del pueblo de Israel en la época de la destrucción del segundo templo, y él hace la Mishnah, después se la pasa a los babilonios, a los judíos de Babilonia, crea el Talmud, los babilonios hacen su Talmud paralelo. Acá en esta época las comunidades más importantes no son los babilonios, de los que hablamos recién, y la comunidad en Israel, que está empezando a desaparecer. Bueno, a partir de acá empieza a él. Siempre que me voy para atrás, esperen un segundito, perdón. A partir de acá vamos a empezar a hablar del tercer exilio, que me gustaría ir cerrando y lo vamos a ver el próximo encuentro, el próximo jueves, que vamos a hablar del tercer exilio, que es el que aún estamos viviendo. Este tercer exilio donde los judíos se desparramaron por Europa, se desparramaron por todo Medio Oriente y más adelante llegan incluso a América. Vamos a cerrar con estas ideas. Vamos a hablar de que la diáspora permitió la construcción de una identidad judía, de un judaísmo rabínico, donde los rabinos y los líderes judíos son las autoridades principales. Vamos a hablar de que ya se están consolidando comunidades en la diáspora, como la de Babilonia, como la de Egipto. Bueno, y después hay otras comunidades en Marruecos, en Italia, en Grecia. Me gustaría, irnos acá con algunas preguntas, ¿no? De plantearnos quizás si quieren investigar para la clase que viene, para el encuentro que viene, cómo continúa el pueblo judío a partir del tercer exilio, a partir de la destrucción del templo por los romanos. Cómo sigue la comunidad judía de Babilonia, cómo sigue la comunidad judía en Egipto, ¿no? Hay un montón de videos en YouTube que pueden ver. Yo les voy a dejar un link de un videito en YouTube de la comunidad judía de China,
¿no? Que es un ejemplo de cómo los judíos a partir de ahora se van a dispersar por todo el mundo. Obviamente no vamos a poder abarcar todo porque necesitamos como 10 años para estudiar todo. Pero vamos a ir a algunos puntos importantes de la historia. Bueno, ¿alguna consulta? Acá veo varias manos levantadas, veo un chat, a ver, con varias preguntas. Vamos a ver el chat. Acá Inma pregunta, ¿existía la discriminación? No sé, Irma, a qué periodo te estás refiriendo ni a quiénes te estás refiriendo. Si los judíos discriminaban, o sea, lamentablemente sí, en general se discriminaba al que sabía menos. El judío, como hablamos antes, es una sociedad muy intelectual. En general la gente ignorante no era bien vista. No se ignoraba al pobre, sino se ignoraba a aquel que no tenía conocimiento de la Torá. Por eso como que la mayoría de la gente siempre trataba de ir a las academias a estudiar. A ver, ¿Maimónides no era de España? Pues dijiste que era de Egipto. Maimónides, esta es una pregunta que me pregunta Flora. Maimónides nace en España, pero después se va a Marruecos, después a Israel, y la mayoría de su vida la termina viviendo en Egipto, donde desarrolla todos sus escritos y donde se destaca como doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Algún aporte que quieran hacer? Bueno, Luciana, ¿querés que vayamos cerrando? Vayamos cerrando entonces, qué puntualidad, Matías. Y bueno, si te parece bien, Mati, unos minutos para ver cómo están, además de si tienen dudas, que ya vi que hubo un espacio para responder, pudieron aprovechar el encuentro, pudieron aprender algo nuevo, alguien quiere comentar algo más, nos dejamos con la intriga para el próximo encuentro, que es el jueves 28, en 2 semanas, en este mismo horario y por este mismo canal y con este mismo link, que igual lo van a recibir, o si no nos lo preguntan. Acá estoy con mi hijito que me acompaña también. Van a recibir el link para poder conectarse y seguir profundizando con estos temas sobre la historia de la dispersión del pueblo judío en el mundo. Así que, Mati, muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo antes del cierre. Muchas felicitaciones a Seam y a Matías, porque fue clara, muy constructiva e instructiva. Yo no soy judía, pero me encanta la historia judía porque tengo amigos judíos, médicos judíos, enfermeras judías, y me enorgullezco de esa amistad. Así que muchísimas gracias, y fue fantástica. La he grabado. Buenísimo. Para mandársela. Buenísimo, Carmen. Muchas gracias. Gracias, buenísimo que te interesaste en esto también. Ahí Alicia desde Chaco, un beso a Alicia Krausov de Chaco, agradece también y dice hasta el próximo encuentro. Y la veo a Elena y la veo a Irma con la mano levantada también. Ele, ¿estás por ahí? Te quería preguntar. A mí me encantó. Bien, gracias, Edith. Yo soy de Cami. Ah, de Cami, buenísimo. Sí, Rita me dijo que estuvo compartiendo la invitación, buenísimo. Sí, bienvenida, sí, Rita nos mandó la invitación, sí. Me encantó la charla. Buenísimo. Me gustó mucho. Muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias a vos, Edith. Elena Schneider. Aparte de felicitarte, te quería preguntar, por lo menos en la próxima, si nos podrías hablar algo de los esenios, si ellos también estuvieron en la diáspora, si ahora existen descendientes de ellos. Dale, hablamos de los esenios la próxima, seguro. Gracias. Me encantó. A vos. Ahí quiere decir algo Irma también, y después Rubén. Irma primero, dale Irma. Gracias por la clase, Matías, porque fue muy clara, muy explícita, me hizo mucho bien aprender. Y gracias a Carmen Maltés, que habló recién, que a pesar de no ser judía, se incorporó con nosotros a todos los talleres. No falta ninguno. Así que bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Buenísimo. Esta es la apertura que queremos dar, ¿no? Si bien hablamos de historia judía, es un tema que puede interesar a judíos y a no judíos, y bienvenido toda la persona que tenga ganas de compartir estos espacios. Graciela Lineal. Ay, yo estoy viendo a Edith, que no la vi
desde el año pasado, desde marzo del año pasado, la estoy viendo a Edith, que la conozco de hace un montón de tiempo. No sé si ella me reconoce. Hola, Edith. Gracias. Ahí, a veces se ven, a veces están en otras pantallitas y no se llega a ver. Bueno, me encanta cómo se encuentran también. Rubén. Bueno, estudiar la Torá, que los lunes estudiamos la Torá por el rabino Benjamín, de la senadora Benetivá. Estudiar, compartir diversidad de conocimiento, abre las neuronas del cerebro, nos sentimos mejor, la mente no se dispersa y a su vez diferentes opiniones, es importante el respeto entre todos. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Bueno, ¿algún comentario más? Y si no, vamos cerrando. Mati, ¿vos cómo te sentiste? ¿Te recibieron bien? ¿Te recibimos bien? ¿Te sentiste cómodo? La verdad me sentí re cómodo. Creo que soy el que más lo disfruté. Qué bueno. Bueno, nada. Matías, gracias entonces. Te damos un aplauso así, grande, grande. Ahí dicen excelente, gracias Samia. Bueno, los invitamos la próxima y recuerden, si alguien no recibe las actividades del CIAM porque son de otra comunidad, de otro grupo, pero tienen ganas de participar en este tipo de encuentros, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y está el Facebook de la red también, ¿sí? Para que lo puedan buscar. En Facebook nos encuentran como Red de Centros de Adultos Mayores, AMIA, y ahí pueden encontrar todas las actividades que tenemos abiertas a los grupos de la red. Bueno, gente, que tengan un muy lindo jueves y nos encontramos con Matías y este espacio de historia en 2 semanas, jueves 28. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.